Hoy con esta ruta os vamos a sorprender, seguro. Os vamos a sorprender porque también nos sorprendimos nosotros cuando hicimos la ruta. Nos vamos a la Sierra de Segura, y es donde están esos municipios como Aina, Bogarra, Elche de la Sierra, Riópar. Pues vamos a Bogarra y vamos a seguir dos rutas de Wikiloc. La primera ruta se titula Padrastro desde Bogarra por Río Bogarra y Río Batán, y es de Pernales. ¿Sabes tú quién fue Pernales? Pernales, ¿me suena a un bandolero? Un bandolero de la zona de allí, de Albacete. Y la otra es Cascada El Chorraero, El Ventorrillo, Pico del Padrastro, Ruta de las Esculturas, Cascada del Batán, de Ancercas. Este no lo tengo localizado si es bandolero o no es bandolero, pero en fin. Vamos a analizar estas rutas, vamos a hacer una mezcla de ellas y os vamos a sorprender seguro, seguro, seguro. Vamos a la carátula y os la contamos. Para empezar vamos a ver los planos del Instituto Geográfico Nacional que nos presenta siempre Vicente. Muy bien, pues tenemos a Pernales, que en este caso la ponemos de color rojo y hace una ruta de 16,02 kilómetros con un desnivel de 794. La hace en mayo de 2016 y le va a hacer antihoraria como nosotros, a excepción de un trocito en la cumbre que también es circular y que la hace horaria. Y bueno, yo luego os contamos, nosotros la hacemos antihoraria. Sale desde Bogarra porque hay una diferencia, el otro sale desde, no exactamente desde el pueblo, sino desde las casas de Batán, que ahora lo veremos. Y luego tenemos de Ancercas, que es la azul, que tiene 15,35 kilómetros y 755 de desnivel, y la hizo en noviembre de 2019. En noviembre además se encuentra nieve, o nevó la noche anterior y encuentran un poco de nieve. Es también antihoraria y en este caso sale de las casas de Batán. Que por cierto, la Ancercas no sé si sabes que tiene un blog también y habla de, además de senderismo, habla de viajes en autocaravanas, de alimentación inteligente, de senderismo, bueno, para que le echéis un vistazo también. Perfecto, pues vamos allá. Partimos del pueblo de Bogarra, un pueblo que yo le tengo cariño desde hace, ya os contaré, de cuando era chiquitillo. Buscando aparcamiento, aparcamos en una zona. No era sábado, tenéis que tener en cuenta que en esta zona montan un mercado. Como no era sábado, pues no hubo problemas y aparcamos justo ahí a la entrada de Bogarra y nos pusimos a visitar el pueblo. Estábamos muy cerquita de una especie de anfiteatro que había que parecía una plaza de toros. Efectivamente, es que en agosto, del 20 al 24, creo recordar, hace un encierro allí con capeas y torean y toda la historia, en honor a San Sebastián, que es el patrón del pueblo. Bueno, pues visitando el pueblo, llegamos a lo que es la Plaza del Cabezuelo en el ayuntamiento. Lo primero que vemos es la efigie de Haches. Sí, la efigie de Hache que da un origen íbero, ¿no?, al pueblo, porque es una escultura que encontraron precisamente un campesino de aquí del pueblo a los pies de la Torre de Haches. Lo que hay allí es una réplica porque... Ya decía yo digo, pero no es la original. No. Vale. Aquí también le llaman la Gioconda ibérica, no sé muy bien por qué. Es una esfinge porque tiene el cuerpo de felino, a las alas de ave, ¿no?, y la cara pues es de una mujer. El original está en el Museo Provincial de Albacete. Si quieres ya hablamos de la Torre de Haches. Está muy cerquita, no está aquí en el pueblo. Es una torre que está en el valle del arroyo de las Casas de Hache, que está a pocos kilómetros. Es una torre que no se puede visitar porque está en ruinas, pero tiene unos muros muy gruesos de adobe y piedra. Ahora está rodeado todo de campos de labor, pero en su origen estaría todo lleno de bosques, ¿no? Era una atalaya, una torre de vigilancia musulmán de estilo almohade. Muy bien, pues viendo esta reproducción de la efigie, nos damos cuenta que en esta misma plaza pues hay libros de piedra, hay como una librería gigante en piedra ahí, y empezamos a ver esculturas por todas partes que ya nos mosquean. Incluso Vicente ve que abriendo unos, en medio de la plaza, abriendo
unas puertezuelas, pues habían incluso libros y tal. Y entonces nos damos cuenta que cuando después de pasar por el ayuntamiento hay un cartel ahí que habla de las rutas, una de las que podemos hacer nosotros, y que ya indican la ruta de las esculturas. O sea, que sin saberlo nosotros, tenerlo muy claro, había ruta de las esculturas. ¿Tú sabes de dónde salen todas esas esculturas que en teoría vamos a ver? Pues sí, hay una historia muy interesante con el tema de las esculturas que nacieron en el 2012, pero te cuento más adelante cuando empecemos a verlas. Muy bien, pues nada, el pueblo es un pueblo digno de visitar, precioso como siempre, lleno de fuentes. Además, todas las fuentes siempre tienen una especie de imagen religiosa sobre ella, una estatuita. Por lo visto es típico de los pueblos de aquí, de la Sierra de Segura. Llaman pilares de agua y tienen siempre hornacinas dedicadas a motivos religiosos. Precisamente llegando a la iglesia vemos un trozo de roca embebido en la pared de la iglesia y vemos hormigas de hierro. Y digo, uy, sí que van a haber esculturas aquí y además muy chocantes. Pues nada. Sí, porque además las esculturas se hacen en piedra caliza, en hierro, en madera, todo lo que... Pues fíjate que siguiendo las hormigas, llegamos a la iglesia y a un mirador que es la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que tienen un mirador ahí maravilloso, que se ve todo el pueblo desde arriba. Y es una iglesia del siglo XVI, pero la apariencia no es que sea del siglo XVI en absoluto. Sí, es barroca del siglo XVI, pero sí que es un poco asombroso lo espartana que es por fuera. Es prácticamente sin decoración, parece moderna, no tiene... Sí, pero tiene como curiosidad algo que es muy raro de ver en las iglesias católicas, que es que tiene el campanario exento, apoyado en una especie de roca. Aprovecharon una antigua fortaleza cristiana, que había ahí una torre cristiana, y aprovecharon la torre para hacer el campanario. Incluso a los pies del campanario se han encontrado restos de una antigua sinagoga. Bueno, pues después de ver la iglesia seguimos nuestra ruta pasando fuentes, viendo ya casas rurales que tienen esculturas extrañas ahí asomándose a las ventanas muy chulas. Vemos que hay un cartel de desvío de la ruta de las esculturas y llegamos a un puente que nos equivocamos. En vez de cruzarlo por encima, pensando que la ruta iba por bajo, nos metimos hacia el agua, vimos un cartel ahí, cruzamos el puente por bajo y nos quedamos encerrados un rato buscando la salida. Sí, estuvimos un rato ahí buscando por dónde salir hasta que descubrimos que no, que es que la ruta pasaba por arriba del puente. Nos volvemos. El puente de los Carrizales se llama este puente. Y da inicio a la senda de las esculturas. Perfecto, pues entonces cruzamos el puente y empieza la senda de las esculturas con una advertencia, un aviso gigante en la pared que nos dice, y leo textualmente, las rutas de las esculturas y de las cascadas presentan dificultades de acceso y peligro de caídas. Usted accede bajo su responsabilidad. Es decir, que advierten, se ve, que puede haber algún tipo de resbalón en la ruta. Sí, bueno, luego veremos que no es tanto la cosa. En la página web del ayuntamiento te hacen alusión de que es una ruta apropiada para niños. Que es un cartel exculpatorio de si pasa algo. Yo creo que ha pasado algo ya. Comenzamos la ruta y nos recibe una araña gigante que pasamos por bajo y yo digo, aquí van a haber cosas muy interesantes y estoy desesperado porque me cuentes la historia de las esculturas. Simplemente es que en el 2012 se juntaron dos vecinos de Bogarra, José Vivo y Lauren García. Este último era escultor profesional y se dedicaron a intentar hacer esculturas pero que estuvieran en vinculación con la naturaleza. Y tuvieron tanto éxito que ahora se repite cada año, el primer fin de semana de mayo, y se hace unas jornadas de escultura en el paisaje, y ya llevan un montón de años haciéndolo, y claro, ya hay casi un centenar de esculturas que tienen, bajo mi punto de vista, una cosa muy, muy inteligente, que es han intentado que tuvieran una unión casi física con la naturaleza. Algunas están talladas en la misma roca, otras que son de hierro están colgadas, pero en cualquier caso, incluso las callejas estas que son tan empinadas, ¿no? Que están en la orografía del pueblo tan inclinadas, se ven también en las esquinas, eso que hemos visto de asomados a las ventanas. Es una escultura que no están, ¿me entiendes? No están puestas como en un museo. Exacto, y ya está. Sino que vas recorriéndola. Además, es muy buena idea también porque si haces esta ruta con niños, pues es una sorpresa, que tienes que buscarlas, adivinar lo que es, está muy bien. Os dejamos, como siempre, en la descripción un enlace para que veáis cómo realizan estas esculturas y seguimos esta ruta tan maravillosa.
Llegamos a una zona de baño que ellos plantean como zona de baño en un cartel, el Caz del Molino. Pasamos una fuente que tiene toda la pinta de ser agua potable. Tiene toda la pinta, yo no lo sé, pero tiene toda la pinta de ser agua potable. Y cuando seguimos la ruta, en un momento dado nos subimos por una senda a la izquierda y nada más subir nos damos cuenta que por ahí bajaremos, que nosotros vamos a hacer una ruta, ¿cómo vamos a hacer? ¿La horaria o antihoraria? Antihoraria. Pues nada, teníamos que hacer la antihoraria, entonces bajamos de ahí y seguimos por la derecha, ya con la mente puesta en que hay que coger siempre a la derecha. Seguimos andando, pero sí que llega un momento en la ruta que se separa en dos y hay una ruta que es la que seguiremos nosotros, que va al Batán, y otra ruta ya que se sube por la montaña. Sí, y aquí creo que hay una explicación. Nosotros antes de llegar aquí hemos visto algunos pasos que se estrechan mucho, que el agua casi nos toca los pies, y Pernales, que es el que se separa de la ruta, no puede seguir porque más adelante el río recibe unas crecidas de vez en cuando que no le deja pasar. Y entonces escapa por arriba, que creo que hay una senda porque se ve aquí en el Jerpe. Anda, pues nosotros entonces seguimos por la ruta del río y además una ruta preciosa. Ya os he dicho al principio que vais a asombraros con esta ruta. Una ruta que nos lleva nos mete de lleno en el río con unas paredes sobre nosotros espectaculares. Y en esas paredes encontramos ahí bajo de ellas a un agricultor que está cavando una zanja para llevar agua a su huerto, pero que llevaba ya decenas de metros de zanja cavada y nos advierte, porque llegamos a una chopera, cuidado cuando lleguéis a la chopera, porque con este viento algún chopo se puede caer, que a mí ya me ha pasado y yo cuando veo este viento me aparto de los chopos siempre, así que con la precaución de... Sí, la verdad es que había chopos caídos, pero vamos, mala suerte sería que te... Bueno, cruzamos el primer vadeo del río Bogarra, lo vadeamos por una pasarela muy bien hecha de madera y entonces tomamos una acequia. Esa acequia nos lleva de nuevo a cruzar el río al sentido contrario, pero espectacular. Cuando llegamos aquí vimos que hay un vadeo, el río se ensancha muchísimo y tenemos un vadeo con varias pasarelas que podemos ir atravesando, pero sobre nosotros queda un puente de los que se conoce como tibetano, que en principio nos pareció que no llevaba a ninguna parte. Entonces dijimos, bueno, es que el puente va contra la pared, pues debe ser para echarse la foto. Pero no. Cuando llegamos al otro lado del río vimos que el puente seguía y así que subimos para cruzar por el puente y bueno, estuvimos allí jugueteando en el puente y da virujes, se mueve un montón y es divertido, pero pone aquí las... porque se mueve un montón. Seguimos la ruta y nos encontramos un cartel que pone Paso de la Garita, peligro de resbalar en la roca. Bueno, pues nada, con cuidado. Seguimos por pasarelas, ahí hay pasamanos, en la roca hay pasamanos de cadena, pasarelas, empezamos a entrar casi en un caminito del rey muy bajito, pero muy bonito. Y seguimos encontrando nuestras esculturas. Esculturas que llegamos a una que ya esa sí que me sorprendió, que todo el mundo se hace fotos con ellas, la habíamos visto en foto, pero me sorprendió, que es un cocodrilo en el río que sirve además para pasar sobre él y vadear el río. Me pareció espectacular porque no solo es escultura, sino que es útil y vadeo, todo el mundo lo pisamos y el cocodrilo vigila ese... Bueno, no es el río, concretamente el cocodrilo está ya en la desembocadura del arroyo del Batán al río Bogarra. Justo cuando va a desembocar hay que cruzar ese arroyo y ahí está nuestro cocodrilo esperándonos. Es un ejemplo claro de lo que hablábamos, ¿no? De cómo han intentado no solamente hacer una escultura, sino que se quede pegada en el terreno, que tenga una utilidad. Me parece muy bien, una genialidad. Pues ya cruzando nuestro amigo el cocodrilo, pues llegamos al Batán. El Batán es una zona, un caserío, donde ahí está el merendero del batanero y es el recuerdo que yo tenía, que os he contado al principio de pequeñito. Y ahí tienes, aparte del merendero, y una zona de, bueno, iba a decir de picnic, pero pone prohibido hacer picnic en un cartel. Eso sí que me sorprendió mucho, porque parece una zona de picnic en la que no se puede hacer picnic. Para que consumas en el batanero. Debe ser, no lo sé. El caso es que ahí, si te sales de la ruta y te metes, ahí tienes la visita a las cascadas del Batán.
Bien, antes de las cascadas hay que decir que de aquí, precisamente es donde sale la ruta de Altercas. Ah, es decir, es cierto. El gusto de Altercas no Altercas sale de Bogarra, sino que sale de de aquí, aquí. la hace circular y acaba pasando también por Bogarra, pero vuelve aquí. Vuelve Vuelve aquí. aquí, me imagino, porque de igual tenían mesa reservada Supongo que tenían mesa en el en Batanero. el Batanero. Pues tenemos las cascadas. Las cascadas te metes por unas pasarelas y te metes en un rincón excepcional, precioso, lleno de cascadas, lleno de agua, que el agua del arroyo del Batán, que cae por estas paredes haciendo un espectáculo maravilloso de agua, vegetación, sonido, color, es una maravilla. O sea, el rato, aquí ya empezamos a entender que no nos iba a dar tiempo a volver a la comida, que nos íbamos a quedar sin comer ese día, porque estuvimos un montón de tiempo disfrutando de este rincón maravilloso. Que hasta aquí es una ruta familiar maravillosa, Sí, porque sí. luego se puede volver por el otro lado del río Bogarra, de nuevo por una senda hasta el pueblo. Entonces has hecho una ruta familiar excepcional, que te recorres Bogarra, después el río y las esculturas, llegas a estas cascadas y te vuelves a Bogarra, y eso es una ruta aconsejada al 100% y de las mejores que se pueden realizar en toda la zona de, junto yo creo con el nacimiento del río Mundo, en Los Chorros. Esto es menos espectacular, pero quizás sí que es más entretenido incluso que el nacimiento del río Mundo ahí en Los Chorros. Le llaman las casas de Batán, antes de irnos del Batán, Sí, porque había una maquinaria que aprovechaba las corrientes del arroyo para mover una especie de molino donde aplastaban el esparto. ajá. Y con eso hacían El batanero es el batanero, pues la persona que estaría... Vale, Y vale, con vale. eso se hacían distintos utensilios, cuerdas, cestas, que todavía en el pueblo de Bogarra hay gente todavía que mantiene la tradición. De chafar el esparto. Ajá. Bueno, pues seguimos por la senda y llegamos a un punto en el que vemos un cartel que nos dice que es la entrada, el desvío a la Cueva de la Mora. Que por cierto, ninguno pasa, ninguna de las rutas, uno porque va por arriba, que sigue huyendo del río porque está ya crecido, y la que sale del Batán no se mete en la cueva y vale la pena meterse. Hay ahí unas pasarelas que cruzamos de nuevo el arroyo del Batán y nos mete en la Cueva de la Mora. La Cueva de la Mora es una oquedad espectacular que si fuese solo la oquedad pues te quedas ahí, pero es que no solo la oquedad, puedes empezar a visitarla, tiene rincones maravillosos, incluso hay una cadena que trepando, hay una trepadita ahí que está, hay un pasamanos para que no te puedas caer, pero es una trepadita que puede meterle miedo a alguien, pero si vale la pena subir por esa trepadita porque te metes en la cueva de la Mora, y además ahí vemos quizá la última escultura que veremos hoy, que es un tótem de madera Sí. que representa a la mora. Efectivamente, el tótem representa a una mora donde hay cuentan una leyenda, que la mora, por lo visto cuando expulsaron a los moros, pues quedó una mora aquí que vivía en la cueva y que bajaba al arroyo todas las noches a peinarse con una peineta de oro. Una noche de San Juan le sorprendió la muerte. Entonces se dice que a partir de ese día, todas las noches de San Juan, a las 12 de la noche, pues se la ve la mora que baja al arroyo y los cabellos que le caen se convierten en oro. Lo que representa el tótem ese que se ve es una mujer con una cabellera muy larga y por detrás se ve una calavera como representando la muerte, ¿no? Hacia la oscuridad de la cueva. Bueno, pues después de esta visita cultural y natural tan maravillosa a esta cueva, que vuelvo a insistir, si estáis por allí vale la pena entrar, no saltarla. Y esa trepadita, pues es con un pequeño esfuerzo y quitándose el susto, hacerla. Bueno, seguimos porque vemos un cartel que dice que todavía nos queda una cascada, que es la cascada del Chorraero. Y bueno, que vamos a buscar, vamos a seguir viendo cascadas, no puede ser más sorprendente de lo que hemos visto. Y seguimos por unas escaleras talladas ahí con unas cadenas y tal, una senda muy bien hecha, como hasta ahora. Y llegamos hacia la cascada del Chorraero, vemos un nuevo vadeo en el río y ya vemos de frente lo que puede ser una tremenda cascada, en este caso muy alta, no traía mucha agua, pero sí que tenía mucha altura. 25 metros, creo. Por eso te estoy diciendo que ya, si hasta ahora ha sido espectacular y ha sido interesante, con la vista esta, pues vuelve a ser todavía mucho más interesante ver aquella cantidad de agua, no mucha, pero suficiente, cayendo desde 25 metros. Por ahí que vadear el río Batán
en una zona un poco complicada, hay luego unos peldaños, en fin, encima está divertido, con cuidadín para no resbalarse. Sí, porque vas cogiendo barro de las botas, Claro. y luego las rocas están un poco resbaladizas. Sí. Pero vamos, hay peldaños puestos y tal, con mucho cuidado, pues este camino nos lleva abajo de la cascada del Chorraero, donde nos volvemos a parar, a echar fotos, a disfrutar, vemos cómo pasan las nubes súper rápidas por encima de nuestras cabezas. La sorpresa es que cuando sales de la cascada para continuar la ruta, pues te metes como si fueses un toro en un toril. Son bastantes metros entre estas alambradas, que no son terrenos privados, que les han obligado a dejar un paso, para que los caminantes y excursionistas puedan continuar. El caso es que subiendo por ahí vemos en dónde se juntan los dos tracks, el track que han tenido que evitar el río que va por encima y el track que pasa por el Batán, que es el que nosotros hemos hecho. Y ahí comenzamos subida y subida por un camino a la derecha y empezamos ya a subir, porque aquí casi empieza la ruta más montañera, que hasta ahora ha sido una ruta más familiar, ¿no? Y llegamos a otra sorpresa. Llegamos a un camino en el que llegamos a un sitio en donde uno de ellos, Pernales, dices que es, sí. Se mete por un atajo y parece imposible que se pueda meter nadie por ahí, pero nos metemos, nos atrevemos a meternos y oh sorpresa. Sí, no sorpresa, desde luego. Nos metemos en lo que parece una zanja hecha para meter una acequia por bajo, porque suena un poco hueco bajo nuestros pies, pero parece que te metas en Petra, ¿eh? No sé, yo he leído por ahí que es una falla, que no parece una falla. No parece una falla. No sé que se inunda cuando llueve mucho, pero no sé, es algo... No lo sé. Bueno, seguimos por ese camino y hacemos el último vadeo del río antes de llegar a una carretera, un camino asfaltado grande. Y nosotros vamos a tomarlo hacia arriba, hacia la izquierda. Pero para el que quiera llegar hasta aquí, si lo toma a la derecha, este camino nos lleva al Batán, al Batanero de nuevo, y de ahí podemos volver al pueblo. Pero nosotros seguimos hacia la montaña, porque a eso hemos venido, a subir al Padrastro. De todo modo, se agradece un poco de carretera, porque veníamos ya saturados de cascadas, pasadizos. Por fin algo normal, no algo feo. Algo de descansar la mirada, sí, porque teníamos ya una saturación tremenda. El caso es que subimos por este camino asfaltado y volvemos a salirnos hacia la izquierda por un camino y comenzamos ya una senda montañera de las de siempre, ¿no? Una senda, pero sorpresa de nuevo, es una senda muy antigua que tiene márgenes de piedra altísimos, es decir, estamos hablando de una senda que se trazó hace por lo menos 200 años y que serviría para cruzar de un sitio a otro por la gente, porque esta senda está hecha con mucho trabajo. Bueno, pues esa senda nos lleva a un barranco, que continuamos por el barranco y viendo el viento que podía hacer cuando llegáramos arriba y siendo ya las 12 y mucho, empezamos a almorzar. El almuerzo, que era a las 10, lo retrasamos porque sabíamos que no íbamos a llegar a comer. Bueno, pues del barranco ese nos va sacando por una senda a la derecha, luego nos vuelve a meter en el barranco, nos vuelve a sacar, a veces tiene sus trepadas, pasas por bajo de un árbol. Es un barranco que es muy agradable de caminar, no tiene exceso de complejidad, aunque tiene sus trepadas. Y ahí encontramos pues los restos de un banquete. Nosotros habíamos terminado de comer y alguien había comido ahí también. Lo que pasa es que no hay que tirar nada al monte, señores. Todo lo que llevemos tenemos que llevárnoslo para casa. No hay que dejar nada, aunque sea biodegradable, pero el que dejó esto no tiene ninguna culpa, porque vemos los restos de un almuerzo de alguna rapaz. Sí. Tendría que ser o un búho, alguna rapaz nocturna o un águila que se zampó un palomo torcaz y nos dejó aquí los restos de plumas que no se comió. Es el único que puede dejar los restos de su comida en el monte. Todos los demás, todos los Homo sapiens, nos la tenemos que llevar a casa. Bueno, el caso es que seguimos por el barranco y el barranco ese nos saca por fin a un camino ancho con arena muy blanca, que es el camino que sube al Padrastro. Entonces ese camino lo seguimos tomando de vez en cuando algún atajo, concretamente tomamos un atajo a la derecha para evitar las vueltas típicas que dan los caminos. Cuando llegamos a un punto en donde las dos rutas se separan de nuevo, Pernales sube por lo que se conoce como la cresta y Anterca sigue por el camino, que es un camino sencillo que te sube hasta la cumbre sin tener que complicarte nada la vida. Atención,
Tenemos una parte complicada, muy complicada, y una parte sencilla, muy sencilla. Aquí hay que tomar una decisión cuando vayas a hacerlo. Porque insisto que la parte que nosotros escogimos es una parte para los montañeros muy entretenida, que vale la pena y que es chulísima, pero es muy complicada. Hay una gran diferencia y por eso digo que ahora es muy peligrosa y muy complicada. En 2016, cuando Pernales hizo esto, había una cuerda pasamanos que te permite dos cosas. Primera, asegurarte, cogerte y darte seguridad. Y segunda, saber dónde está esa subida, porque sigues la cuerda. Nosotros creíamos que iba a estar esa cuerda, esa cadena o cable, y nos fuimos por ahí a buscar esa cornisa. Eso nos va por un camino de cantera. Parece que sea un camino de cantera que se va acercando a lo que es la pared. Va muy bien entre piños, después ya se despeja un poco. Vemos que la ruta empieza a coger atajos, porque ellos bajaban. Entonces, en vez de hacer las curvas del camino, ellos van cogiendo atajos por monte a través. El camino os va a llevar hasta justo la pared. Tomáis paralelo a la pared de la sierra hacia la derecha y subís por una medio senda que hay ahí. Entonces, el GPS no te va a conducir exactamente a donde tienes que ir. Si sigues el GPS, muchas veces te vas a encontrar en un problema. Por lo tanto, ahí hay que parar y saber leer la montaña. No hay ningún hoyitos de piedras, pero no hay nada de marcas. No está marcado ya de ninguna manera. Hay unos hitos amontonados de piedras que yo os aconsejo primero seguir al hito que tenéis de frente, justo en la ladera esa, y después tenéis un hito justo en la pared de la montaña de nuevo. Llegó un momento que estábamos desolados, los dos andando por allí, el viento zumbando, no encontrábamos el sitio. Estuvimos a punto de dar la vuelta. Sí, el GPS no nos llevaba a ninguna parte, hasta que por fin, de lejos vimos, mira, aquí hay un hito justo en la pared. Nos acercamos a ese nuevo hito y, en efecto, ahí no se veía por dónde subir, pero leyendo la roca y leyendo la pared, vimos que por ahí podría ser. Ahí es donde empezaba la cuerda famosa, que no está ya. La cuerda la han quitado. Es un paso absolutamente montañero sin ninguna señal. Entonces hay que aprender a leer la monte y entonces empezamos a subir por la cornisa. Tienes que ir decidiendo tú por dónde se puede subir y por dónde no. Empezamos a tener abismo a nuestros pies importante y con mucho cuidado. Lo que tiene es buenos agarraderos. La ventaja que tiene esa roca que están los estratos bastante verticales y te puedes coger muy bien. Pues vas subiendo por ahí con muchísimo cuidado. Va subiendo por la cornisa que te va llevando hacia lo alto de la pared y llega un momento dado en que la última trepada es la más comprometida porque es una pared, sencillamente, y no sabes lo que hay arriba hasta que logramos asomar la cabeza y cuando vimos que ya habíamos llegado a la parte alta, pues ya la tranquilidad nos llegó, subimos arriba y nos aplaudimos de haber disfrutado de esa cornisa complicada. Llevar mucho cuidado ahí. El caso es que ya una vez arriba, tranquilamente, con muy poca pendiente entre rocas, porque ya no hay ningún tipo de senda, nos lleva a las antenas, al punto geodésico y a la caseta de vigilancia de la cumbre del Padrastro, de 1503 metros de altura. El caso es que disfrutamos de haber llegado arriba y de haber vivido esta aventura que hasta ahora ha sido espectacular desde el principio, y nos dispusimos ya a bajar tranquilamente por el camino. El camino es un camino hormigonado, como siempre, en las partes con más pendiente para que los coches puedan subir. Cuando llegamos al camino tenemos que coger el camino a la izquierda y aprovechamos para visitar las ruinas de un cortijo que hay allí. Cortijo del Padrastro, le llaman. Sí. Del Cortijo del Padrastro. Vemos las ruinas y ya cogemos el camino tranquilamente durante más o menos 1 kilómetro, hasta que encontramos de nuevo una senda a nuestra izquierda que nos va a sacar del camino y nos mete de nuevo en senda montañera. El Padrastro nos mira desde lo alto y seguimos por una senda, ya te digo, montañera, preciosa. Esta senda es un PR y siguiendo el PR llega un momento en que el PR nos indica a la derecha y seguimos el PR hacia arriba, pero nos damos cuenta que nos salimos del track y es que en ese cruce hay que abandonar el PR y seguir recto por la senda, que es la que nos va a llevar a Bogarra. De nuevo, una senda increíble. De nuevo, cuando ya parecía que todas las sorpresas habían acabado, vamos por una senda llena de eses que nos lleva con piedra seca para hacer los márgenes. Además, el espectáculo era naturaleza, las nubes pasaban. Estáis viendo un vídeo ahí en donde
veis a Vicente bajar esa senda llena de eses y las nubes pasando y el sol, sombra, sol, sombra. Esto no está acelerado, esto es así en tiempo real. Arriba hacía un viento tremendo, las nubes iban muy rápidas y nosotros íbamos de sol a sombra, por esta senda maravillosa. Que también es una obra de arte, esta senda. Igual Sí, que las esculturas del pueblo. Poco a poco, al final, vemos Bogarra de frente. Ya vemos que está llegando por fin el final de nuestra ruta, no porque estemos cansados de ellas, todo lo contrario, pero porque eran las 4:30 de la tarde y no habíamos comido. teníamos ya en la cabeza el pensamiento de dónde diablos se podrá comer en Bogarra a las 4:30 de la tarde. Que no fue fácil la cosa. No fue fácil, ¿no? Bueno, el caso es que esta senda te devuelve de nuevo a la senda de las esculturas, aquella por la que nos habíamos equivocado que íbamos a subir, por ahí bajamos, y con eso llegamos de nuevo al pueblo, donde nos reciben 2 buitres de madera para recordarnos que Bogarra es el pueblo de las esculturas, el pueblo del agua y el pueblo del disfrute montañero. Ahora vamos a preparar las valoraciones, que en este caso van a ser valoraciones espectaculares, ya lo veréis. Quedaros a las valoraciones y unas fotitos del artista que tengo aquí a mi lado, de Vicente, mientras nos preparamos. Bueno, ya estamos de nuevo para las valoraciones. Es complicado valorar esta ruta, porque tenemos 3 rutas separadas. La primera ruta, que es la que nos puede llevar desde Bogarra hasta el Batán por las esculturas, es una ruta familiar, aconsejada y relativamente fácil. Yo la pondría moderada por el cartel que han puesto en el ayuntamiento, pero realmente os aconsejo que vayáis a Bogarra y hagáis esa ruta. Luego tenemos otra ruta que sería subir al Padrastro, hacer eso y subir al Padrastro por el camino, que sería una ruta moderada por el tamaño, pero disfrutona si no te gusta lo de las trepadas. Y luego la que hemos hecho nosotros, que es la que vamos a valorar. Por lo tanto, la valoración que vamos a hacer es en función exclusivamente de la ruta que hemos hecho y tiene ese paso complicado. Para excursión familiar, desaconsejada. Ese paso no es para una excursión familiar. Para senderistas ocasionales, difícil. No, yo también creo que también desaconsejada. Sí. Vamos a desaconsejarla tal como la hemos hecho. Para habituales, pues es complicada. Sí. Es difícil. Yo diría difícil. No, la dificultad no viene por el hecho de pasar por ahí, que tiene su dificultad, sino de encontrar el sitio y no equivocarte y acabar en un sitio que no es el correspondiente, en una cornisa que no es la buena y meterte en un lío. Y para montañeros con experiencia, vuelvo a decir fácil, porque la experiencia te va a hacer llegar al sitio y pasar eso sin ningún problema. Interés en flora y fauna, alto, ¿no? Sí, señor. Yo creo que sí. O sea, tenemos agua, tenemos vida, tenemos bosques, tenemos... Nos enseñó aquel águila o aquella rapaz sus restos, no, importante. Paisaje. También muy alto. También muy alto. Muy alto porque el paisaje es excepcional, las cascadas, todo. Y patrimonio. También muy alto. Yo diría que alto plus, porque el esfuerzo que ha hecho Bogarra, porque una senda que posiblemente sería para cualquier otro pueblo, simplemente una senda natural preciosa, lo han convertido en un espectáculo cultural que vale la pena visitar. Entonces, muchas gracias los señores de Bogarra y enhorabuena por lo que han hecho. ¿Con calor las precauciones? Pues las normales. Y con lluvia y nieve, yo creo, si hacemos el paso, no hay... Complicado. Es complicado. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Perfecto.
Y la ruta nosotros la hemos hecho antihoraria. Yo creo que es la forma de hacerla más segura, sobre todo por la subida por la cornisa. Eso es. Bueno, pues aquí tenemos la ruta tal y como nosotros la hemos hecho, pero a mí me da mucha, no sé qué, mucha lástima dejar una ruta como esta con todas estas desaconsejadas. Entonces, mira, os voy a poner aquí arriba un cartel así de grande que dice, si no se hace la cornisa, y la valoración cambiaría. La excursión familiar sería difícil, porque es muy larga. Sí. Subiendo, insistimos, por la pista hacia Exactamente. Y bajando por ahí. Sin hacer la cornisa, la valoración familiar sería difícil. Difícil. Quitamos el desaconsejado. Quitamos el desaconsejado y ponemos difícil. Es larga, sí. Es muy larga. Y para senderistas ocasionales, moderada. Esto, como veis en el cartel, es si no se hace la cornisa. Bueno. Y para senderistas habituales, yo pondré fácil. Sí, tiene razón. Y eso no había caído yo. Y para senderistas habituales, fácil. Fácil. Hay que hacer kilómetros, pero sería fácil. Entonces, esta ruta, yendo por el camino, quedaría valorada así. Por la cornisa, de la otra manera que habéis visto. Ahora estoy más contento con una ruta tan espectacular como esta. Pero es que además, no sé si te has fijado, es la primera ruta en la que el interés todo es alto. Todos son matrículas de honor. Todos son matrículas de honor. Entonces yo creo que va a ser una ruta de medalla. Sí, vamos a hacer una categoría especial. Sí, vamos a hacer una categoría especial, pero de sorpresa. Porque de medalla, la medalla puede ser de oro, de plata o de bronce. Entonces, me ausento un momento. Yo te he traído, le he pedido a producción. ¿Qué vas a hacer? Le he pedido a producción que invierta y tenemos un pulsador. Un pulsador que será con el que decidamos si la ruta merece por tener 3 intereses altos o incluso porque nos da la gana, es de medalla, pero tiene que ser de medalla de oro, de plata o de bronce. Pero esto, como a mí me sorprende, o sea, tenemos que apretar uno, otro o ambos. Exactamente, ahí está el truco. Es decir, si apretamos los dos, voy a poner un contador de 5 segundos, si en esos 5 segundos los dos apretamos el pulsador, medalla de oro. Si uno estima que sí y otro que no, se convertirá en plata. Y a pesar de ser medalla, si no nos apetece apretarla, pues se queda en medalla de bronce. Pero medalla. Vale. Entonces, yo que soy el inventor del tema, se coloca el contador y digo, yo creo que lo merece. ¿Y tú? Y ahora soy yo. ¿Tienes 5 segundos? Esta es medalla de oro. Y así va a estar la ruta. Y a partir de ahora, cuando las rutas tengan un interés especial muy alto como en esta, o creamos que sí, le otorgaremos una medalla con nuestra nueva inversión, que es el pulsador. ¿Cuánto se acaba eso? Bueno, muchachos, nos vemos en la montaña como siempre. Esta ruta es increíble, os la aconsejo, es de lo mejorcito que he hecho yo recorriendo toda España, hacer esta ruta y nos vemos en la montaña. Chao.